Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy veremos el tema de la rendición de cuentas. Un tema que sin lugar a duda es muy importante por lo que significa y por el contexto en el que hoy nos encontramos a través de diferentes elementos que vinculan la gobernanza con el Estado de Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación social y la soberanía. Son 5 elementos que dan soporte de manera adecuada a este concepto de gobernanza que se asocia, se advincula de manera directa, de manera orgánica, que va complementándose a este concepto de gobernanza y que es precisamente la rendición de cuentas. En ese sentido, tenemos que la rendición de cuentas involucra a dos sujetos de inicio, a dos sujetos que precisamente se obligan al cumplimiento de una cosa. Esto es, a la venta de un inmueble, a la venta de un auto, a cumplir con la entrega y a cumplir con el pago de aquella obligación contraída. Sin embargo, en el caso de la rendición de cuentas del gobierno, existe una responsabilidad por las funciones, las facultades que se tienen encomendadas y por supuesto con esta perspectiva de carácter social, de carácter siempre con una visión de perspectiva de beneficio colectivo. Esto es, tiene que haber una buena toma de decisiones y en su caso un juicio derivado de aquella toma de decisiones. Si fue una buena toma de decisiones, habrá un juicio que la sociedad en su conjunto valore. Sin embargo, si fue una mala toma de decisiones con elementos que carecen de un aspecto científico para poder evaluar y poder medir en el tiempo sus resultados, pues tendrá una minusvalía en relación al juicio, no tendrá el valor que se esperaba y también aquel juicio pues será implicado directamente por la sociedad o el pueblo. Tenemos algunas definiciones interesantes vinculadas a la rendición de cuentas. En el caso de McClellan, lo que refiere es que la rendición de cuentas es básicamente un requerimiento para que los representantes, los servidores y los funcionarios públicos den cuentas y respondan frente a aquellas responsabilidades y los representados, que fueron quienes los eligieron, que fueron quienes los seleccionaron, actúen en función de los mandatos y de las necesidades de orden colectiva y generan las respuestas y asuman su responsabilidad derivada de aquella toma de decisiones y de aquel encargo que se les está realizando. En ese sentido, evitar, por supuesto, errores, incompetencias que esperamos que no se generen y que más bien sea exactamente a la inversa, que tengamos servidores públicos profesionales, capaces, éticos, con un buen nivel técnico que permitan una adecuada toma de decisiones a la luz de los diferentes procedimientos, metodologías y técnicas que se ocupan precisamente para que la toma de decisiones y las acciones generen siempre este carácter de beneficios colectivos. Sin embargo, también vale la pena ver una segunda definición. En el caso de Schedler, refiere que la rendición de cuentas en el ámbito público es un concepto de dos dimensiones, que por supuesto va a denotar, por un lado, la obligación de los políticos y funcionarios públicos de informar qué hicieron y justificar los actos, por qué se hicieron correctamente las cosas, por qué se contrató al personal médico, al personal educativo, cuáles son los resultados de aquellos programas, de aquellos presupuestos, o sea, justificar los actos desde una perspectiva de orden siempre social, con características sociales y colectivas. A esa justificación, desde la perspectiva de la palabra en anglosajón accountability, se le desagrega también el answerability, o sea, responder, informar y justificar. Eso refiere el propio Schedler. Sin embargo, por el otro lado está la capacidad para imponer sanciones negativas a aquellos funcionarios públicos pues que violan los contratos, las normas, el marco jurídico, la Constitución, las leyes secundarias y en su caso sus conductas con falta de probidad o poco probas pues tendrán un castigo o el enforcement, esta segunda palabra en anglosajón que se desagrega de la accountability como la base
answerability, de informar y responder ante esas acciones y esas responsabilidades, y por otro lado las conductas y los resultados que tendrán que ser en su caso sancionados a la luz de un enforcement. Entonces tenemos estos conceptos que nos brinda el propio Shedler y que nos ayuda a entender de mejor manera qué significa la rendición de cuentas. Ahora, para Luis Aguilar, que también es un referente obligado, la rendición de cuentas significa la responsabilidad no solo en el sentido moral, por supuesto también, sino en el sentido social y jurídico. Tenemos entonces una trifecta de elementos, por un lado la parte moral, que es importante, las conductas que nos llevan a desarrollar, a desempeñar, a lograr objetivos y metas de orden institucional o de orden organizacional, pero que también tendrán elementos sociales y jurídicos vinculados. 3 elementos: jurídico, social y de orden moral. Se vinculan para dar el cumplimiento de una adecuada rendición de cuentas. Implica también esa responsabilidad y también informar de manera obligada, no es una circunstancia opcional, bien lo refiere el artículo 6º constitucional como el principio de máxima publicidad, y bueno, lo que se pueda reservar y lo que se deba reservar y hacerlo confidencial, solamente lo que está descrito en la propia ley. En ese sentido, recordemos que esa información que es de carácter público y que tienen que informar de manera obligada por ser asuntos de orden social de todo el pueblo mexicano, pues también tendrán una posible sanción sobre el cumplimiento, un beneficio, o sobre el incumplimiento, una responsabilidad de orden administrativo, de orden penal o de orden civil. También tenemos, recordemos, la de orden político. Sin embargo, básicamente las que se aplican de manera más natural y como una costumbre en el ámbito mexicano es la responsabilidad administrativa, la penal y la civil. Asimismo, vale la pena enunciar, bueno, si la rendición de cuentas es que informen, que obliguen a los resultados, tendríamos que ver cuáles son los resultados, precisamente la aplicación de esas leyes, de ese marco jurídico, de ese presupuesto y de ese componente de organizaciones que se encuentran destinadas a los fines públicos. Pues Sembrando Vida, becas para adultos mayores, la parte de jóvenes construyendo el futuro, la infraestructura que se está realizando. Bueno, se rinde cuentas y se espera que lo que se está haciendo tenga un buen concepto de toma de decisiones y que generen resultados. Y que esos resultados pues sean visibles, palpables, y por supuesto tengamos indicadores que permitan identificar esos elementos de la rendición de cuentas, como el carácter de informar y responsabilizarse de los resultados que hemos logrado con base en la toma de decisiones y los recursos propios, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros, recursos materiales, recursos legales, recursos políticos. E incluso tenemos, en el caso de la rendición de cuentas, 4 grandes pilares. La delegación de funciones, que es muy importante, pero eso no quita la responsabilidad que se genera en el tramo de control. El segundo, la representación, que los funcionarios y los servidores públicos tienen una representación del Estado que los embiste para dar certeza al cumplimiento de derechos humanos que se encuentran alojados en el artículo 1 al 36 en el apartado dogmático. Así es que, del 1 al 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que tienen una adecuada representación y representan a los ciudadanos en la toma de decisiones. Cada acto de autoridad tendrá que estar investido de esta cuestión de representación. Asimismo, la responsabilidad mutua, que es muy importante, esa responsabilidad que tiene que ver con lo que hace el funcionario, pero también con lo que nos obligamos a realizar la población, la sociedad o cada uno de nosotros como integrantes del Estado mexicano. Pagar los impuestos, respetar las leyes, hacer valer nuestros derechos, un conjunto de derechos, pero por otro lado de responsabilidades de orden mutua. También las sanciones, que es el cuarto pilar, de las sanciones, que tiene que ver precisamente con lo que ya comentaba desde la perspectiva jurídica, cuando existen incumplimientos, cuando hay subejercicios, cuando no se logran las metas, cuando no se logran los resultados, pues en todo caso puede haber una sanción, como ya me refería, de orden administrativo, civil, penal o incluso político.
Y el elemento adicional, pues la parte de la contratación, en donde es esta voluntad de las partes para lograr los fines a los cuales el Estado está sujeto, derivado de su propio origen, como la máxima colectividad de orden social y sociológico. En ese sentido, tenemos básicamente varios elementos y tipos de rendición de cuentas. Tenemos la rendición de cuentas de tipo vertical. Esto es la rendición que se obligan las personas que son representantes y que fueron seleccionados a través del voto efectivo no reelección de los propios mecanismos de elección popular, y que tienen que rendir cuentas precisamente en los procesos de elección, en ese sufragio efectivo. En el caso de la rendición de cuentas horizontal, aquí se obligan organismos a rendirse cuentas unos a otros. Por ejemplo, en el caso del componente del gobierno, que recordemos que tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, 3 componentes, que estos 3 componentes que integran el gobierno integran al Estado. El Estado tiene que ver con el territorio, con la población, con el gobierno, pero también con la soberanía y el Estado de Derecho. Entonces tenemos una serie de elementos que se vinculan, y de manera horizontal, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la receptora, la que se encarga de hacer los recaudos del Estado, de organizar esos recursos de manera financiera y económica para lograr mejores resultados, pues les asigna, con base en el decreto de presupuestos de egresos de la Federación, les asigna los recursos de manera mensual a cada una de las secretarías, y le obliga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a todas las secretarías a rendirle cuentas de aquellos recursos que se están destinando para el pago de personal, las contrataciones, la obra pública, las adquisiciones, los programas, etcétera. Adicionalmente, tenemos una segunda secretaría que es transversalizadora también, que es la Secretaría de la Función Pública, como el órgano interno de control, que también pues tiene presencia y realiza auditorías en cada una de las secretarías o los entes públicos, y obliga a rendir cuentas en un componente ampliado del Sistema Nacional de Fiscalización, en donde hoy tenemos rendición de cuentas de carácter interno a través de los auditores internos y rendición de cuentas de carácter externo a través de los auditores externos o la propia Auditoría Superior de la Federación. También tenemos la rendición de cuentas diagonal, que en este sentido los ciudadanos obligan a aquellos representantes a que informen y se responsabilicen de los actos y de las obras que se están ejecutando. Así que, como ven, tenemos diferentes tipos de rendiciones de cuentas que dan certeza precisamente a este concepto que tiene complejidad. El jefe obliga a los subordinados a rendirle cuenta derivado de las funciones que tiene. Entre pares se obligan a entregar recursos humanos a cubrir las plazas del área jurídica, del área de recursos materiales, del área de informática. Entonces tenemos una rendición de cuentas en diferentes contextos, tanto interna como externa, que obligan a los servidores públicos y funcionarios a dar cuentas de lo que hacen y cómo lo han logrado. En ese mismo sentido, recordemos que los 3 pilares fundamentales de la rendición de cuentas es la información, que tiene que ser veraz, oportuna y clara, confiable, pero también la justificación de aquellos actos, por qué lo hicimos o por qué lo dejamos de hacer, dejarlo documentado e informar. Y el tercer pilar, pues, es el castigo. Ya el premio, pues, es el pago de los salarios. El premio es ser servidor público y poder servir a los demás, que ese es un trabajo que dignifica, por supuesto, desde una perspectiva humana. Y bueno, por el otro lado, pues el castigo cuando hacemos las cosas incorrectas, por acción o por omisión. Ahora, recordemos que para esto tiene que existir un buen gobierno. El buen gobierno debe rendir cuentas, según lo refiere Ackerman, en donde debe de cumplir esas responsabilidades, y se visualiza como un buen gobierno básicamente con 4 dimensiones. La primera, la capacidad institucional de poder aplicar aquellos planes, aquellos recursos, aquellos programas en función de los beneficios sociales, y cuando observamos que existe alguna falla o alguna falencia, de inmediato corregimos para que sean lo menor que se pueda, que logremos los resultados de manera mayoritaria y que no estemos teniendo desviaciones importantes. La segunda es la capacidad técnica,
Por supuesto es importante la capacidad técnica, ¿verdad? Pemex tiene sus propios especialistas, la Secretaría de Energía los propios, los auditores o la Secretaría de Función Pública los propios, la Secretaría de Economía los suyos, Turismo también, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cada uno de estos organismos tiene que tener capacidades técnicas, que se ven estas capacidades desarrolladas por los servidores públicos que cuenten con estas capacidades para lograr aplicar esas responsabilidades y esas funciones de manera general, de manera colectiva, y lograr la misión de cada una de estas secretarías, que ayudan en su conjunto al cumplimiento de los objetivos de la Presidencia de la República, o en el caso de un gobierno del Estado, pues las secretarías también en su conjunto ayudan al cumplimiento de los objetivos del gobernador. La tercera dimensión es la capacidad administrativa, la capacidad de gestión. Recordemos que la administración pública, su enfoque, su foco es el beneficio social, por eso vive, por eso está, por eso coexiste la administración pública, y la capacidad administrativa tiene que ver con el proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control, que se ejecuten de manera adecuada para que logremos esos fines que estamos pretendiendo. Y finalmente la capacidad política, llegar a acuerdos, a concertaciones que permitan en la medida de las posibilidades generar esos cauces de energía y lograr los objetivos con una dirección claramente identificada. Así es que esos elementos o esas capacidades son muy importantes para un buen gobierno, y la rendición de cuentas se encuentra dentro de todos estos, dentro de todas estas dimensiones que ya he mencionado. Ahora tenemos finalmente beneficios del proceso de rendición de cuentas, como por ejemplo fortalece la gobernabilidad, obliga a los servidores públicos y funcionarios a informar y responsabilizarse de sus actos, de sus resultados, pero también contribuye a mejorar la gestión, porque como se hacen públicos esos informes, pues tenemos que ir evolucionando en relación a lograr con los recursos mejores resultados, o incluso aplicar los conceptos del artículo 134 constitucional: eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, que es lo que debe de orientar el logro de los resultados. Así también la comunicación entre los pares, entre autoridades y población, ¿verdad? Que las autoridades informen adecuadamente a la población, que la población tenga estos elementos y que visualice, si se construye una carretera, que se hizo una carretera con un presupuesto adecuado, con materiales adecuados, y que no va a tener problemas, ¿verdad? Si llueve, si se inunda, que va a resistir las eventualidades de los tiempos y que va a durar el tiempo que se ha programado, que deseamos pues que tengan estos procesos constructivos que son más durables, en donde la gente tiene certeza de poder transportarse o trasladarse a través de carreteras, o a través de atenderse a través de hospitales, o educarse en las propias escuelas. Pero también legitima la capacidad de las autoridades, porque rendimos cuentas, informamos y la gente observa que pues tenemos mejor transporte público, que podemos tener medicamentos, que se tienen las vacunas, que los salarios incrementan, que la inflación está contenida, que tenemos mejor capacidad de compra, etcétera. Legitima de manera importante las funciones de los diferentes órdenes de gobierno, tanto municipales, estatales y federales, y brinda ventajas, por supuesto, para que la población esté con estos recaudos de beneficios sociales y que tengamos una adecuada paz si reducimos la inseguridad, si tenemos mejor empleo, si tenemos mejores capacidades de justicia, si tenemos mejores capacidades para distribuir los recursos de manera equitativa, reducir aquellas brechas, reducir la población que tiene pobreza multidimensional, y lograr finalmente pues ese gran anhelo que está en la visión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es precisamente lograr que todos tengan adecuados derechos humanos. Ese sería el punto central. Tenemos entonces ahí una buena cantidad de conceptos que podemos estar comentando para una discusión, una reflexión argumentada, nutrida, y que pueda servir de base para tener elementos adicionales para contar con una buena administración pública y en consecuencia con una fortaleza del Estado. Les agradezco mucho, que tengan un muy buen día y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.